buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Seguridad Eléctrica en la NFPA 70E. Mi nombre es María Chies, soy la gerente para América Latina de la empresa Westex, una empresa norteamericana con más de 150 años en historia haciendo telas inífugas, sirviendo a muchos mercados en muchos países. Aquí miro que hay mucha gente, muchos amigos, estamos muy felices, muy contentos de estar aquí con ustedes. Bom dia, boa tarde para nossos amigos de Brasil que nos prestigiam hoje também. Hoje nos acompanha Jorge González, gerente para México e América Central de Westex, que presentará o currículo de nosso ilustre expositor Alejandro Llaneza, que nos brindará de primeira mano la información más reciente sobre la nueva edición 2021 de la norma NFPA 70E, norma para seguridad eléctrica en lugares de trabajo, con un repaso sobre los riesgos eléctricos, el marco legal, revisiones esenciales incorporadas y las pautas para el éxito en la implementación de un programa integral de seguridad eléctrica con base en las mejores prácticas internacionales en la materia. Jorge, te paso a palabra a ti para dar las bienvenidas y contar un poco sobre nuestro expositor. Hola, Jorge. Hola a todos, muy buenos días. Boa tarde para nuestros amigos brasileiros. Buenas tardes a los amigos que nos escuchan allá en Sudamérica. También bienvenidos todos. Como pueden ver, tenemos un invitado de lujo. Estamos de manteles largos y muy contentos de recibirlos a todos ustedes, y en especial a Alejandro Llaneza, que va a ser nuestro expositor. Para todos les voy a decir más o menos quién es Alejandro, cuál es su currículum. Él es el director general y es el consultor principal del equipo de IESRC, que es el International Electrical Safety and Reliability Consultants. Es reconocido a nivel mundial como un experto en la administración de riesgos eléctricos, en el desarrollo y la investigación de elementos de seguridad eléctrica o equipo de protección personal contra arcos y choques eléctricos. Es además consultor, instructor, educador en seguridad y elementos de seguridad para la industria en general. Es autor y colaborador en varios artículos especializados y en muchos ensayos para revistas y portales de la industria. Ha sido, pues, redactor de normas, estándares y procedimientos de seguridad eléctrica, implementaciones de la misma norma NFPA 70E, programas integrales de seguridad eléctrica y programas de elementos de seguridad para corporaciones, para compañías privadas y gubernamentales de la industria en todo el mundo. Es traductor, consultor, conferencista, seminarista, instructor oficial y distribuidor autorizado del Programa Eléctrico de Estudios de la National Fire Protection Association, la NFPA, para las normas 70E, 70B y 70 en Iberoamérica. ¿Qué currículo, Jorge? Extraordinario. Sí, gracias por estar con nosotros. Alejandro. Jorge, ¿podría contarnos cómo será la dinámica del webinar de hoy, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. La duración aproximada de la exposición va a ser aproximadamente 60 minutos. Durante la exposición, ustedes nos pueden hacer preguntas o comentarios a través del chat que se encuentra aquí en la aplicación, y al final de la presentación vamos a tener espacio para contestar algunas de esas preguntas. Las preguntas que no tengamos tiempo de contestar, se las vamos a enviar junto con la grabación de la exposición a su correo electrónico posteriormente, y pues es básicamente la mecánica y la dinámica que vamos a estar utilizando. Les doy a todos la bienvenida y las gracias una vez más por su presencia. Es muy lindo estar con todos ustedes, entre tanto cliente y amigo, y en especial por la compañía y asistencia de Alejandro. Gracias a todos. Alejandro, muy buenas tardes, porque está en Buenos Aires, ¿cierto? Deseamos una gran conferencia y ahora paso la palabra a ti para que empiece. Gracias, Alejandro. Creo que está muteado. No te oímos. Ahora sí. Muchas gracias, María. Buenas tardes.
para ti, buen día para Jorge y bueno, muy buenos días y buenas tardes para toda Latinoamérica. Boa tarde para Brasil. Los brasileños. Y bueno, aquí estamos una vez más hablando de un tema que me apasiona, que es la seguridad eléctrica. Y bueno, trayéndoles noticias, ¿no? Información actualizada de la norma. Así que bueno, vamos a tener un evento interesante. Espero poder transmitirles la importancia de la seguridad eléctrica, la 70E y las actualizaciones. Perfecto. Entonces, te dejo con la palabra. La casa es tuya. Por favor, nuestros amigos, en el chat, las preguntas. ¿Ok? Gracias, Alejandro. Gracias a ti, María. Hasta luego. Bueno, excelente. Aquí estamos. Y bueno, como les decía una vez más, y tratando este tema tan importante que es la seguridad eléctrica. Y lo vamos a ir viendo, les tengo una agenda interesante que vamos a repasar, iniciando, bueno, antes de empezar, quiero hacer un aviso, dejar en claro que, bueno, que todas las opiniones expresadas en este webinar son mías y pueden o no representar a esas instituciones o organizaciones con las que colaboro o soy miembro, ¿sí? Como las que se pueden ver ahí. Esto lo comento porque, bueno, colaboro y participo en diferentes comités, revisores y demás, entonces quiero asegurar que se sepa que estas son mis opiniones, ¿sí? Bien. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Vamos a iniciar hablando de estadísticas, ¿sí? Creo que es importante ponernos en contexto, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hoy reunidos? Obviamente vamos a hablar de la actualización de la norma, una norma que contiene las mejores prácticas internacionales en materia de seguridad eléctrica. Y las estadísticas reflejan la realidad de las empresas de la industria y explican un poco la importancia, ¿no?, que tiene lo que vamos a ver. Vamos a hablar brevemente del marco legal vigente, obviamente para cada país es diferente, pero en términos generales les voy a mencionar cómo está la situación, sobre todo en relación a lo que dice la autoridad local y lo que es la NFPA 70E. Y ahí vamos a entrar a la norma, a los cambios, ¿sí? Hacer esta transición de la 2018 a la 2021. Y bueno, muy importante, claro está que hay que recordar cuáles son los peligros, riesgos eléctricos, ¿sí? El peligro de la electricidad, sus riesgos asociados, porque, bueno, es la base del porqué de esta norma, ¿sí? Y luego hablarle de los pilares de la seguridad eléctrica, 4 áreas claves en las que tenemos que trabajar para poder implementar un programa integral de seguridad eléctrica. Entonces, voy a llevar esta estructura y lo que voy a hacer es que les voy a ir mencionando cambios, actualizaciones, modificaciones, cómo impacta en lo que quizás en otras oportunidades les transmití, acerca de estos pilares, agregar cuáles son esas modificaciones, ¿sí? Y vamos a terminar con conclusiones y una sesión de preguntas y respuestas. Así que bueno, para empezar, hablar de estadísticas, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de las empresas? ¿Qué está sucediendo? Y aquí tenemos que mencionar que en general los accidentes eléctricos están mal clasificados. Y esto no es solo algo de nuestra región, inclusive en otros países en el mundo están mal clasificados, incluyendo, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas veces se clasifican mal. Entonces, esto hace que al no identificar claramente cuál fue el incidente, el accidente, estemos teniendo esta situación que ahora vamos a ver en números, de incidentes, de accidentes, que no están siendo bien atendidos. Muchas empresas directamente no tienen en su mapa de riesgos identificados
cada uno de los riesgos eléctricos. Muchas veces resumen diciendo electricidad, ¿sí? O descargas eléctricas, y no entran a detalle. Entonces, esto es algo que empiezo mencionándolo porque nos explica lo que sigue, ¿sí? Por ejemplo, que los accidentes eléctricos están entre las 5 principales causas de muertes en la industria. Y en nuestra región representan hasta un 30% de las fatalidades a nivel industrial. Esto, a su vez, se refleja en que hasta un 65% de estos accidentes fatales le ocurren a personas que consideramos no electricistas. Y es importante mencionarlo porque muchas veces cuando hablamos de seguridad eléctrica pensamos en el personal expuesto, ¿sí? El personal que obviamente va a trabajar en o cerca de conductores eléctricos. Y tenemos que estar atentos porque este es un tema que se tiene que manejar de manera transversal en la organización, que no solamente afecta al personal de mantenimiento eléctrico, sino también a otras áreas, departamentos, y hablamos desde áreas administrativas hasta los que están directamente expuestos. Hay mucha gente de producción, mecánicos, operadores, que también se exponen y son parte de esta estadística, ¿sí? Entonces, algo que también explica la situación, los números que les voy a mostrar en unos minutos, es que menos del 1% de quienes realizan mantenimiento eléctrico se consideran trabajadores calificados según la definición de NFPA 70E. ¿Qué es un trabajador calificado, una persona calificada? Bueno, la norma dice que es aquella que tiene el conocimiento y la habilidad probados de dar mantenimiento, operar equipos específicos, ¿sí? Equipos eléctricos específicos, que conocen cuáles son los peligros inherentes y cómo controlarlos. Entonces, tenemos muchas personas que hacen trabajos, pero no se considera que están calificados, porque si bien tienen conocimiento y habilidad para operar y dar mantenimiento a esos equipos, muchas veces no reconocen cuáles son los peligros y cómo controlarlos. La NFPA 70E es la norma por excelencia para reconocer, dimensionar y controlar los peligros eléctricos. Entonces es muy importante reconocer esto y trabajar en la difusión y calificación de nuestro personal. También mencionar que, contrario a lo que muchos creen e inclusive divulgan, a nivel industrial, las fatalidades eléctricas están divididas en aproximadamente un 20% de los casos debidos a choques eléctricos y hasta un 80% de los casos debido a relámpagos de arco, ¿sí? Relámpago de arco, ya les voy a explicar más claramente de qué se trata, pero es básicamente parte de lo que son los arcos eléctricos, ¿sí? La 70E es la norma que introdujo por primera vez los riesgos de arcos eléctricos, de relámpago y ráfaga de arco. Entonces, acá la importancia de tener en nuestro radar esta norma, estos riesgos, formarnos en base a la norma para poder gestionar la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Ahora, si nos movemos a otras áreas, por ejemplo, esto con la cifra que acabo de decirles de 80-20 es para la industria en general, centros de trabajo. Ahora, si nos vamos al área de construcción o sistemas de distribución, de transmisión eléctrica, en ese caso los choques eléctricos alcanzan a ser hasta un 95% de las fatalidades por accidentes eléctricos, ¿sí? ¿Por qué es importante lo que vamos a ver hoy? Porque
empresas y países que han adoptado e implementado la NFPA 70E a través de los años, edición tras edición de la norma, nos demuestran que hay una disminución en los casos de accidentes eléctricos. Entonces, es un documento que nos permite gestionar de manera efectiva la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Y con esto vamos a pasar a lo que es el marco legal vigente. Como les decía, y ustedes saben, cada uno de ustedes puede que esté viéndonos desde distintos países, que le regulen sus actividades laborales distintas legislaciones, organizaciones, y por eso quiero tocar este tema de manera general, mencionar que en todos los países de la región existe alguna autoridad laboral, ministerio, secretaría, departamento, que atiende la seguridad en lugares de trabajo. Asimismo, estas autoridades regularmente lo que piden es que los patrones o empleadores, como los llama la 70E, deben reconocer, deben diagnosticar los riesgos en sus lugares de trabajo y trabajar en los controles efectivos para proteger a los trabajadores, ¿sí? Reconocer peligros, condiciones de seguridad, condiciones inseguras, perdón, y medidas de seguridad para todo el personal que se pueda llegar a exponer a los riesgos asociados con la electricidad. Muchos de estos controles, ¿sí?, están enfocados, los que nos pide la autoridad, es que trabajemos a nivel de ingeniería, de infraestructura, de calificación del personal, entrenamiento, formación, de programas de elementos de seguridad eléctrica, ¿sí?, señalización y otras medidas que son efectivas para controlar los riesgos eléctricos, todos los cuales pertenecen a la jerarquía de control de riesgos. Hay muchas normas, en cada país se maneja una norma diferente, o reglamento, o estándar, o decreto, resolución, dependiendo de dónde estemos, que contemplan peligros en general. Y en algunos casos también hablan de peligros y riesgos eléctricos. En algunos simplemente hablan de la electricidad, en otros van más allá y llegan a describir los riesgos específicos. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los países, esta regulación nos habla de qué debemos cumplir como patrones, como trabajadores. Hay requerimientos y obligaciones, pero en la mayoría de los casos, si bien nos dicen qué debemos cumplir, no nos proporcionan métodos concretos, herramientas concretas para poder dar cumplimiento. Y aquí es donde la normatividad queda abierta a la interpretación de cada uno de los funcionarios, de los trabajadores, patrones. Y ahí es donde tenemos problemas, porque muchos no están actualizados. El tema de la seguridad eléctrica es un tema bastante innovador, bastante, yo diría, es un tema que cuando entras a la seguridad eléctrica te está subiendo a un tren en movimiento, porque en los últimos 45 años ha ido evolucionando el conocimiento, la información y el estándar, la norma NFPA 70E, de tal manera que no ha llegado a permear a nivel de, por ejemplo, educativo, en las universidades. Entonces, es un tema que estamos atendiendo desde los centros de trabajo. Entonces, la autoridad nos dice qué debemos cumplir. Ahora, ¿cómo podemos cumplir? Ahí es donde vamos a observar a la norma NFPA 70E, que es la norma que ha marcado la pauta a nivel mundial. Países que tienen normas que tratan el tema de manera similar se basan en esta norma. Es una norma que nos permite no solo reconocer los riesgos, sino también cuantificarlos. Nos hace tener conciencia sobre el historial de accidentes
en la industria, cuáles son los riesgos latentes. Es una norma única en la forma en que nos da una solución integral a los riesgos eléctricos, a través de herramientas y metodologías claves que nos permiten que implementemos un programa integral de seguridad eléctrica. Le permite a un comité de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo o a nivel corporativo gestionar la seguridad eléctrica y evaluar las prácticas y requerimientos del marco legal vigente. La 70E nos dice cómo podemos cumplir con aquello que el marco legal nos exige. Es la forma más efectiva y en algunos casos es la única forma de dar cumplimiento con esos requisitos. Entonces, estamos hablando de la transición de la NFPA 70E de la versión 2018, moviéndonos hacia la edición 2021, ¿sí? El día de hoy me informaron que ya está disponible la edición 2021 en español. Así que esa es una buena noticia, la pueden adquirir en formato de libro. Todavía no está el formato digital, pero pronto va a estar en la plataforma Link de NFPA, que es una plataforma de membresía para todas las normas de NFPA. Ahora, en términos generales, ¿qué modificaciones tuvo la norma? Perdón. Bueno, de forma general, empezando desde el artículo 100, ¿sí?, que es el inicio del capítulo 1, tenemos lo que son las definiciones. Hay algunas definiciones que se han modificado y uno puede pensar, bueno, que hablar de vocabulario no es tan importante. Bueno, sí, es muy importante, porque justamente cuando hablamos de definiciones, las definiciones son particulares en algunos casos para el documento del cual estamos hablando o que vamos a leer. Entonces, es muy importante revisar, conocer. Yo les voy a mostrar solo los cambios. Es importante que vayan al artículo 100 y conozcan las definiciones en la norma. Ahora, la parte medular que cambió en la norma son los artículos 110, 120 y 130. Los artículos más importantes del capítulo más importante, que es el 1, y que sufrieron una reorganización, ¿sí? Lo que se hizo fue mejorar la organización para que sea más lógica y tenga más fluidez. A través de los años, como les digo, esta norma tiene 45 años y lo que ha sucedido es que constantemente se van haciendo modificaciones en una parte, en otra, y llega un punto en que necesitamos detenernos y reorganizar, acomodar. Eso fue lo que se hizo en esta oportunidad. Entrando a los artículos específicos, por ejemplo, el 110.5 del programa de seguridad eléctrica, vamos a ver que hay dos elementos nuevos. Un programa de seguridad eléctrica, decía la 70E, que tenía que cubrir 2 elementos claves. Hoy son 14 elementos claves. Hay requerimientos de entrenamiento que se han modificado. Hay cuestiones de, por ejemplo, muy importante, el proceso para establecer y verificar una condición de trabajo eléctricamente segura. Tuvo unas pequeñas modificaciones, pero que sí impactan. Y luego, cuando entramos a los trabajos que involucran riesgos eléctricos, han habido modificaciones que impactan en la forma en que se va a evaluar el riesgo de relámpago de arco. También hay modificaciones en términos de equipos de protección personal. Hay información interesante que se relaciona en cómo se realizan los estudios, pero también por sí solos en cómo se evalúa el desempeño y la normatividad específica de estos equipos. Hay un anexo informativo y que ha incorporado una lista de verificación para la planificación de trabajos, que es interesante como para tomarla de base y
modificarla a la medida para cada una de sus empresas, ¿sí? Nos permite darnos cuenta de la importancia de tener una lista de verificación para la correcta planificación de trabajos seguros. Y ha habido un cambio importante en el sentido de lo que es la seguridad en capacitores. Se ha agregado en el artículo 360 del capítulo 3 y un anexo informativo completo, el anexo informativo R, sobre capacitores. Entonces, aquellos que tengan capacitores en sus sistemas eléctricos, les sugiero que revisen este punto porque es bastante amplio el anexo informativo sobre todo. Bueno, entrando más en tema. Voy a hacer lo siguiente, les voy a hablar, vamos a partir hablando de los peligros y riesgos eléctricos y a medida que avanzo sobre estos riesgos, mostrarles las modificaciones, ¿sí? Entonces, en términos generales, los sistemas eléctricos implican como principales riesgos para quienes trabajan en o cerca de conductores eléctricos, los riesgos de choques eléctricos o descargas eléctricas y los arcos eléctricos, lo que es el relámpago y la ráfaga de arco, ¿sí? Eso es lo principal y lo que trata a fondo la NFPA 70E. También tenemos otros riesgos asociados a sistemas eléctricos, como ser incendios, que en muchos países llega a ser hasta un 80% de la causa de incendios, la electricidad, problemas de instalación, de mantenimiento, etc. Tenemos riesgos asociados, como pueden ser caídas, golpes, trabajos en espacios confinados donde existen riesgos eléctricos también, donde se combinan los riesgos. Tenemos riesgos y peligros indirectos en equipos que son eléctricos, pero también especiales que presentan otros peligros, como pueden ser peligros electroquímicos en cuartos de baterías, ¿sí? Tenemos también equipo rotativo, que además de tener riesgos de choque arco, presenta riesgos de atrapamiento y otros. Y también los riesgos del sistema eléctrico en los procesos productivos donde se manejan sustancias, materiales, gases que puedan ser inflamables o explosivos, ¿no? Las áreas clasificadas como peligrosas. Entonces, vamos a entrar de lleno a lo que es el choque eléctrico, ¿sí? Y luego lo que es el arco eléctrico. Choques eléctricos. Choques eléctricos, hablamos de la situación de que nosotros entremos en contacto con un conductor eléctrico energizado expuesto o nos acerquemos demasiado al punto de que rompamos el aislamiento del aire y al romper el aislamiento del aire la energía pueda brincar y pasar a través del cuerpo. Siempre que haya una diferencia de potencial entre nuestro cuerpo y el conductor, la energía puede pasar a través del cuerpo, nosotros formar parte del circuito y sufrir un choque eléctrico. Choques eléctricos que pueden ir desde una leve percepción superficial de cosquilleo en la piel hasta poder provocar la muerte, ¿sí? En cuyo caso llamamos electrocución. Este es un tema que en los últimos años se ha estado explorando mucho, el tema de los choques eléctricos, y como les decía, representa un 20% de las fatalidades a nivel de fatalidades eléctricas industriales. Los choques eléctricos pueden provocar distintos síntomas, ¿sí? Hay diferentes signos que podemos observar en quien sufre un choque eléctrico. Lo típico y reconocido son las contracciones musculares, es decir, esas contracciones musculares que ocurren cuando nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema nervioso, se conecta con un sistema eléctrico de potencia que maneja distintos parámetros de corriente, de voltaje, de frecuencia, y que va a provocar en nuestro cuerpo distintas situaciones, daños, desde parálisis respiratorias
a parálisis cardíacas, cardiorrespiratorias, fibrilaciones ventriculares, paros cardíacos, quemaduras, heridas de distinto tipo. Ahora, lo que quiero enfatizar hoy, ya que creo que la gran mayoría de ustedes ya saben lo que es un choque eléctrico, es que ha habido muchos avances entre la edición 2018 y 2021 en materia de investigación de incidentes por choques eléctricos. Hoy sabemos que los choques eléctricos, por más que resulten leves o que llamamos leves, un cosquilleo nada más, ¿no? Pueden producir cambios y dejar secuelas permanentes en la persona que lo sufra. Y estas secuelas pueden aparecer de forma inmediata o hasta tardar 5 años. El efecto de la electricidad en el cuerpo a nivel celular trae estas secuelas que pueden ser, las podemos identificar en personas que son inquietas, irritables, que tienen dolores crónicos, fatiga crónica, pérdidas de memoria, convulsiones repentinas, depresión, déficit de atención. Entonces, el choque eléctrico no es simplemente de que cuando llega a la situación de fatalidad o de paros cardíacos, etc. Los efectos que hasta ahora llamábamos leves son en muchos casos permanentes. Hablando de choque eléctrico, salto directamente a una actualización en una definición, que es el peligro de choque eléctrico, ¿sí? El cambio es simple, una palabra, pero que hace diferencia. ¿Por qué? Porque dice el choque eléctrico, el peligro de choque, ¿sí? Es una posible fuente de heridas o daños a la salud asociados con el paso de corriente a través del cuerpo a causa del contacto o aproximación a conductores o partes de circuito eléctrico energizadas expuestas. Es decir, el riesgo de choque en un equipo como el que observamos ahí no existe siempre y cuando esté bien instalado, bien utilizado, ¿sí? Cerrado. Ahora, si abrimos y exponemos conductores eléctricos energizados o partes de circuitos energizados, ¿sí? Ahí es donde tenemos el riesgo de choque eléctrico. Muy importante, esa palabra hace una gran diferencia. Muchas veces existe esa confusión, sobre todo para quienes no son trabajadores eléctricos. Y bueno, esto nos lleva a otra definición que fue actualizada, que es barrera. Una barrera es una obstrucción física que tiene el propósito de impedir el contacto con partes energizadas, ¿sí? Ahora, la barrera anteriormente provocaba una confusión, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué. Acá tenemos un equipo eléctrico con conductores expuestos, ¿sí? Aquí podemos ver que tienen una protección que no permite que haya partes energizadas expuestas. Y acá vemos que tiene una tapa. Entonces, estas son algunos de los tipos de barreras que podemos ver por diseño. Acá vemos conductores eléctricos energizados en líneas aéreas. Acá podemos ver barreras, ¿sí? Entonces, hay barreras que existen por diseño, hay otras que se colocan de manera provisional. La barrera es esa obstrucción física a los conductores que pueden provocar el riesgo de choque o provocar un arco eléctrico. Lo que se eliminó de esa definición es el prevenir acceso al área de trabajo. Es decir, la barrera no previene el acceso al área de trabajo. Y eso creaba una confusión al mencionarse de esa forma. Muchos lo interpretaban como si se estuviera hablando de barricadas. La barricada sí es una obstrucción física que impide el acceso a un área de trabajo. La barrera impide el acceso a un conductor. Entonces, cuando hablamos de barricadas, es para delimitar un área de trabajo. Cuando hablamos de barreras, es para obstruir un conductor. Bueno, otra definición que se modificó es la de tensión nominal.
¿Y por qué se ajustó esta definición? ¿Por qué se agregó esta nota informativa? Porque la 70E habla de que a partir de los 50 volts se debe evaluar el riesgo de choque eléctrico. Entonces, muchos preguntaban, bueno, pero entonces en 48 volts no debo evaluar el riesgo de choque. Bueno, sí, debes evaluarlo. Y se aclara en esta nota que nos explica que en sistemas de corriente continua o directa de 48 volts, también tenemos lo que se llama la tensión de flotación de carga, que puede hacer que llegue a 58 volts. Entonces, por definición, la tensión nominal es el valor que se le asigna a un circuito o sistema de forma conveniente. Entonces, en un caso como este, nosotros podemos informar en el gabinete de que la tensión nominal es de 60 volts. Y eso nos permite estar atentos al nivel de voltaje, que nos permite identificar el nivel de riesgo de choque y trabajar en los controles apropiados. Bueno, otra definición muy importante, porque es algo medular para la norma, es condición de trabajo eléctricamente segura. Y lo que se modificó es que se agregó la palabra que es un estado. El decir una condición de trabajo eléctricamente segura muchas veces lo resumimos diciendo está desenergizado, ¿sí? Es el estado en que se encuentran los conductores o partes de circuito que se han puesto en una situación segura, en una condición segura. ¿Cómo alcanzamos la condición de trabajo eléctricamente segura? Ciertamente aplicando procedimientos de seguridad. Pero el decir condición de trabajo eléctricamente segura es el estado en que se encuentra, no el procedimiento para obtener esa condición, ¿sí? Bueno, esto es la prioridad de la norma, por eso les aclaro, aunque es solo una palabra, es importante aclarar esta modificación. Bien, y eso aplica tanto para choque como para arco eléctrico, ¿no? La necesidad de desenergizar, de poder trabajar en un sistema eléctrico seguro. Ahora, cuando hablamos de arco eléctrico, estamos hablando de un fenómeno caótico, ¿sí? Les muestro rápidamente un video que ejemplifica lo que es un arco eléctrico. ¿Sí? Un arco eléctrico es una explosión eléctrica, energía radiante. ¿Sí? Energía radiante, no hay electricidad involucrada en el efecto fisiológico que va a provocar en el cuerpo. Lo que afecta es energía radiante a través del aire, sin contacto con la energía eléctrica. Resultan en más fatalidades, pero son menos reconocidos. Es mucho más grave, inclusive, cuando no tenemos equipo de protección personal adecuado, cuando no usamos las tecnologías apropiadas de equipo de protección personal. Y fue la 70E que por primera vez introdujo este tema, ¿sí? Entonces, los arcos eléctricos son una falla caótica que inicia por la ionización del aire entre fases o de fase a tierra, que permitiéndole a la corriente salir del conductor y manifestarse a través del aire, en un principio como relámpago de arco, energía radiante a la velocidad de la luz, con energía infrarroja ultravioleta, que es la energía que va a provocar quemaduras, y es lo que nosotros medimos en calorías por centímetro cuadrado. Ese aumento de temperatura hace que los materiales que conforman el equipo se sublimen, se conviertan de materiales sólidos a los 4 estados de la materia, ¿sí? Tenemos plasma, gases,
tenemos material líquido, incandescente, tenemos esquirlas, proyectiles sólidos. Esa es la ráfaga de arco, la segunda etapa del fenómeno. Muchos preguntan o dicen, bueno, entonces si yo tengo cerrado el tablero, estoy seguro. Y ahora les voy a mostrar el por qué no siempre uno puede estar seguro teniendo los equipos cerrados, ¿sí? Y se debe a lo que acabo de describir, que esta energía infringida sobre los materiales transforma los materiales en gases, plasma, que logran salir más allá de los equipos. Los arcos eléctricos pueden ocurrir en todos los niveles de tensión. Acá les muestro un caso en media tensión, en un sistema de distribución, en un transformador. Acá les muestro un caso en baja tensión. Algo que tenemos que entender de los arcos eléctricos y de la seguridad eléctrica es que ya no debemos regir nuestros programas de seguridad bajo el lema de peligro alta tensión, peligro alto voltaje. ¿Por qué? Porque es en baja tensión donde tenemos más actividades, donde manejamos niveles más altos de corriente. Entonces, en baja tensión muchas veces encontramos niveles más altos de energía de arco eléctrico, ¿sí? Entonces, tenemos que estar atentos a que los arcos eléctricos se tienen que dimensionar a lo largo de todo el sistema eléctrico. Ahora, esto nos lleva a otra definición que se modificó, que está relacionada a los arcos eléctricos, que son lo que llamábamos pasamontañas o balaclavas. El término en español, el término correcto en español es pasamontañas. A este elemento de seguridad que es de tejido, que sirve para la protección de la cabeza, ¿sí? Que protege también el cuello, la cabeza, y deja expuesta una sección que pueden ser de ojos, nariz u ojo, nariz y boca. Es un tejido para la protección que es resistente al arco. ¿Qué fue lo que se modificó? Bueno, fue el término que decía capucha de calcetín o media. Cuando se incorporaba la palabra capucha, creaba confusión, porque existen las capuchas que son parte de los trajes resistentes al arco. Entonces, esa fue la razón que se eliminó en la definición de pasamontañas. Quedó un solo término, pasamontañas. ¿Podemos simplificar cuando hablamos de equipo de protección personal contra arco? La protección para niveles por debajo de 12 calorías son situaciones donde uno podría usar pasamontañas y protectores faciales como se ve en la imagen. Para situaciones por encima de 12 calorías por centímetro cuadrado, se debe utilizar, capuchas. Estas son las capuchas, ¿sí? De igual manera, es tela, pero tiene incorporado un protector facial y todo el elemento de seguridad tiene un nivel asignado de resistencia al arco. Bien, con esto nos vamos a otro término relacionado al arco eléctrico que se modificó, que son los equipos resistentes al arco. Dicen, equipos diseñados para resistir los efectos de una falla de arco interna que dirigen la energía liberada internamente lejos del empleado. Tenemos equipos especiales diseñados para que cuando ocurra un arco eléctrico interno se redireccione la energía a través de compartimentos y ductos que van a alejar la energía de la persona que esté frente a este equipo y liberarla a través de un ducto, ¿sí? Entonces, existen muchos
equipos hoy en día que son resistentes al arco. En la versión anterior decía solamente, hablaba de switchgears, de un solo tipo de tablero dentro de los muchos tableros y equipos que existen, ¿sí? Entonces, lo que se hizo fue ampliar la definición de equipos resistentes al arco, que se refieren a que tienen envolventes con esta capacidad de redireccionar la energía y alejarla de quien se encuentra operando ese equipo. Hay CCMs, tableros de distribución, otros tipos de equipos. Hay en baja tensión, media tensión, alta tensión, y se está trabajando en un estándar para equipos resistentes al arco que se está haciendo entre Norteamérica y la Unión Europea. Se agregaron notas en la 70E 2021 que hacen referencia a una guía para prueba de equipos resistentes al arco, y también hay un anexo informativo que habla sobre las características y requerimientos de este tipo de equipos. A medida que pasen los años vamos a ver que van a haber más y más equipos resistentes al arco. Y esto es bueno, ¿sí? Porque son equipos que, a diferencia de un equipo tradicional, cuando ocurre un arco, no permiten que liberen energías por el frente. Observen. Vemos uno tradicional, uno resistente al arco. Observen cómo en un caso se envuelve la persona en energía radiante de relámpago de arco, y en el otro caso, ¿sí?, apenas sale un poco de energía a través de las ranuras del compartimento sin llegar a ser suficiente para encender la vestimenta. Si ustedes observan, aquí está saliendo la energía que se generó en el interior. Entonces, eso es algo muy interesante que instalaciones modernas pueden llegar a tener, pero no es una práctica habitual en la industria. Y de aquí partimos a los pilares de la seguridad eléctrica. Estas áreas claves que tenemos que atender para que la seguridad eléctrica esté firme, se apoye en esas cuatro patas como una buena mesa y no ocurra que se nos vaya a caer la seguridad eléctrica. Hablamos de ingeniería, la infraestructura eléctrica, ¿sí?, los sistemas eléctricos, los fierros, los equipos, el mantenimiento de los mismos, la calificación de personal, el entrenamiento, los elementos de seguridad físicos que podemos utilizar, y procedimientos para controlar riesgos eléctricos, para gestionar la seguridad eléctrica. Vamos de lleno, ingeniería. Para que los sistemas eléctricos sean seguros, tienen que estar instalados, utilizados, mantenidos, como nos indican el código eléctrico y la norma NFPA 70B, siguiendo las mejores prácticas y las recomendaciones de los fabricantes de equipos. ¿Por qué lo pongo como algo diferente? Porque en la edición 2021 ya estamos hablando de las ediciones 2019 de la 70B y la edición 2020 del Código Eléctrico Nacional. La mayoría de los países en Latinoamérica tienen como código propio una adopción del código NFPA 70 o NEC o National Electrical Code. Entonces, eso es muy importante. Ahora, también desde el punto de vista de la ingeniería, requerimos tener estudios de ingeniería eléctrica. Los estudios de ingeniería eléctrica son diversos tipos de estudios como cortocircuito, coordinación de protecciones, e incluyen el análisis de riesgo de relámpago de arco y choque eléctrico. Cuando personal experto, ¿sí?, con amplia experiencia en realizar estudios, hace una evaluación de riesgos de choque y arco eléctrico, aplicando las metodologías que refiere la NFPA 70E, podemos reconocer específicamente cuál es el nivel de riesgo
de choque y arco eléctrico, específicamente lo que es el relámpago de arco. También, cuál es la frontera de peligro del relámpago de arco, y con esta información poder seleccionar apropiadamente los equipos de protección personal que vamos a recomendar a los trabajadores para que en caso de un evento de arco estén seguros. Esto sigue siendo la base de un programa de seguridad eléctrica, conocer cuáles son los riesgos. Si nosotros no contamos con un estudio de este tipo, estamos a ciegas. Nuestro programa de seguridad no va a ser efectivo, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo menciono como una actualización? Porque la 70E 2021 incorpora la edición 2018 de la metodología IEEE 1584, que es una metodología que ha ampliado sus parámetros, sus criterios, para dimensionar la energía de relámpago de arco. ¿Cómo se ha modificado? Dependiendo del posicionamiento de las barras, se ha determinado que las diferentes configuraciones producen variaciones en la energía incidente. Entonces, la forma en que hoy se hacen los estudios pueden producir variaciones en los niveles de riesgos que en el pasado hayamos identificado en nuestros centros de trabajo. Y ahora les voy a dar unos ejemplos. Entonces, estamos en un buen momento para pedirles a nuestros proveedores que realizan estos estudios, ¿sí?, que nos actualicen los estudios, porque cambiando la metodología puede haber cambios en los niveles de riesgo que van a influir en la especificación del equipo de protección personal que debemos utilizar para protegernos, así como en las fronteras de protección. Hay unas modificaciones simples en las tablas que aquí les indico, ¿sí? Que bueno, que lo pueden ver en la norma y que no dejan de ser ejemplos. Recuerden que estas tablas nos definen ejemplos. No son una solución a hacer un estudio real de nuestras instalaciones. Esos estudios que definen los riesgos, es muy importante que ustedes los mantengan actualizados a través de los años, ¿sí? Cuando hacemos modificaciones al sistema, cuando se modifica la metodología de estudios, debemos actualizar los estudios. ¿Cómo influyen los cambios en la metodología? Les voy a dar unos ejemplos. Lo que se modificó son las configuraciones de los electrodos. Y estas configuraciones, recuerden que les dije que es la energía del relámpago, dependiendo cómo se libera y cómo impacta en los materiales, cómo se va a desencadenar esa falla caótica, cómo se va a liberar la energía. Entonces, entre una edición y otra se pasó de 9 configuraciones a 45 configuraciones diferentes. Y estas impactan en cómo se comporta la energía. Observen del lado derecho cómo se ve la energía de este arco y cómo se ve en este caso. Y dependiendo cómo están los electrodos y los envolventes, hay modificaciones. Esas modificaciones se reflejan en los niveles de energía. Y aquí les tomo un ejemplo, un equipo específico, donde en la edición 2002 se calculó como 99 calorías por centímetro cuadrado, y con la edición 2018 llegó a 138 calorías por centímetro cuadrado. Observen la modificación, ¿sí? También se modifican las fronteras. ¿Qué más? Otro ejemplo. Algunos me dicen, bueno, pero estos son niveles muy altos, no es común. Bueno, puede haber hasta un 9% de casos en instalaciones industriales de alto consumo de energía que tengan estos niveles. Ahora, vamos a algo más común. Niveles de arco de 24 calorías, ¿sí? 25 calorías, 42 calorías. Cuando aplicamos la nueva configuración de la 2018, podemos observar en algunos casos que se reduce,
pero en otros que se aumenta. Entonces, esto nos va a llevar a tener que protegernos, por ejemplo, con niveles de 25 a 45 calorías. En otros casos, de 40 calorías que nos lleve a 70 calorías. Tengamos que pasar de trajes de 45 a 70 calorías, por ejemplo. Se modifican los niveles de energía incidente, por lo tanto el EPP y la frontera. Vamos a un caso aún más común, ¿sí? En un equipo que regularmente con la metodología 2002 encontrábamos niveles de arco por debajo de 1.2 calorías, por lo tanto nos decía que no hacía falta protegerse con equipo de protección personal especial contra arco, solamente nos decía utilicen materiales no fundibles, ¿sí? Algodón. Bueno, con la metodología 2002, con algodón, estábamos protegidos porque no había suficiente energía como para encender el algodón. Hoy, si aplicamos los cambios de configuración, en muchos casos puede aumentar a niveles de energía que requieran de uniformes resistentes al arco, protectores faciales resistentes al arco, guantes, zapatos, etc. Entonces, esto es crucial, ¿sí? Porque el gran volumen de los casos que encontramos cuando hacemos un estudio en cualquier centro de trabajo se concentra en estos niveles. Y esta reafirma mi sugerencia de que todo personal que trabaje en o cerca de equipos eléctricos tiene que usar a diario protección contra arcos eléctricos de al menos 8 calorías por centímetro cuadrados, ¿sí? Eso siempre lo comenté como algo básico y hoy esta metodología lo reafirma. Bien, en términos de ingeniería tenemos esas modificaciones. En términos de procedimientos, hablamos de política, programa de seguridad, procedimientos específicos, documentos que nos permiten gestionar la seguridad del programa integral de seguridad eléctrica. Cómo controlar los riesgos documentalmente, procedimentalmente. Hablamos de metodologías, de permisos, de etiquetas, ¿sí? Que definen controles, que definen procedimientos, que al mismo tiempo es muy importante que estén actualizados en base a la normativa vigente. Entonces, al estar migrando a una nueva edición de la norma, la 70E nos dice tenemos que actualizar todos nuestros procedimientos, ¿sí? Procedimientos de control de energía peligrosas, lo que es bloqueo etiquetado LOTO, lo que incluye los 8 pasos para verificar esa condición de trabajo eléctricamente segura, lo que a veces llamamos las 8 reglas de oro, y todo lo que sean procedimientos, ¿sí? Ahí les enlisto una serie de procedimientos, pueden leerlos con detenimiento luego cuando se les haga llegar esta información. Y enfatizar, todo trabajo debe tener su procedimiento, debe tener su método de autorización, de permiso, de evaluación de riesgos. Bien, nos lleva a la persona calificada, ¿sí? Quien va a trabajar en esa ingeniería, en esa infraestructura, siguiendo esos procedimientos, que tiene que estar formado en base al conocimiento que requiera para cumplir su rol dentro del programa de integral de seguridad eléctrica. Entonces, el programa de seguridad eléctrica tiene que cubrir no solo al personal expuesto, también al personal que administra la seguridad, que gestiona la seguridad, y aquellos que están afectados de alguna manera, personal de planta, personal administrativo. Capacitación, adiestramiento, teoría, práctica, entrenamiento integral,
La 70E nos habla de entrenamiento en salón, en taller o campo, y nos agrega la formación virtual. Esta forma de entrenamiento, de capacitación, de formación que estamos teniendo en este momento. Tenemos que asegurarnos que el personal tenga todo el conocimiento y dé cumplimiento efectivo de todo lo que abarca el programa de seguridad eléctrica, que esté formado y en algunos casos certificado en las normas que rigen la seguridad eléctrica. Instalaciones, mantenimiento y seguridad personal. Hay que establecer frecuencias, hay entrenamientos que se tienen que hacer cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 3 años, dependiendo lo que se establezca. Bien, por último, los elementos de seguridad eléctrica son todos estos que físicamente podemos utilizar de forma personal, que podemos utilizar para aislarnos del riesgo de choque eléctrico, aislarnos de la electricidad, o protegernos de manera térmica y mecánica de los efectos del relámpago y ráfaga de arco. En algunos casos nos aísla eléctricamente, en otros produce distancia, nos aleja o nos permite, trabajar de forma segura utilizando esos elementos. La 70E incorporó la tabla que pueden ver aquí, que nos permite seleccionar la clase de aislamiento eléctrico para seleccionar guantes, mangas, mantas, tapetes, distintos elementos. Incorporó las distancias entre el guante y el puño. Está hablando de la distancia entre el guante protector de cuero y el guante aislante. Este espacio que tenemos, que siempre debe estar ahí, para que en caso de que el guante de cuero se energice, la energía no pueda llegar al cuerpo y se quede en ese espacio de guante aislante. Si nosotros no respetamos ese espacio, como lo indica la norma, o nos ponemos por encima la protección contra arco, lo que puede suceder es que la energía pueda pasar a través del cuerpo, ¿sí? Entonces, otro punto importante que se actualizó. Seguimos sobre la importancia de que se tiene que evaluar, se tienen que hacer los estudios de ingeniería eléctrica para seleccionar correctamente qué equipo utilizar en qué lugar. Como les dije, uniformes de 8 calorías, el gran volumen de casos y debería ser algo de uso diario para quienes se exponen a estos riesgos. Las metodologías que utilizan los softwares permiten hasta un 50% de probabilidades de que uno sufra quemaduras cuando utiliza lo que se le selecciona a través del software. Entonces, la gran mayoría de las empresas que hacen estos estudios nos dejan en esta zona donde, protegiéndonos como nos están recomendando, podemos aún así sufrir quemaduras. Nosotros aplicamos una metodología que lleva al 0% de probabilidades, ¿sí? Creemos que es inaceptable esta situación del 50% y lo llevamos a ese nivel. Hay metodologías nuevas para medir también la protección de manos, ¿sí? Antes solo se hablaba de que el protector de cuero o guantes de cuero daban protección contra arco. Hoy sabemos que debemos reemplazar en algunos casos el guante tradicional protector que va sobre el aislante con un guante ya sea de cuero o de tela que sea resistente al arco, que esté probado bajo ciertas metodologías. Tenemos también incorporación de mantas resistentes al arco. ¿Qué es una manta resistente al arco? Una manta que podemos usar como barrera, ahí usamos esa definición nuevamente, para bloquear la energía que pueda generarse ante un arco. Vemos cómo funcionan estas mantas. Se incorporan 2 normas a la 70E que habla de estas mantas. Observen cómo funcionan, ¿sí? Bueno,
tenemos uno para el desempeño de las mantas y otro para la administración de estas. Terminando con este pilar y ya cerrando la conferencia, estamos hablando en términos de elementos, que los uniformes son una parte crítica, que los protectores faciales también, que los zapatos aislantes, que sean de cuero, que no se fundan ante un arco, guantes aislantes, ¿sí? El juego de guantes, algodón, hule, cuero, son críticos, ¿sí? Son elementos básicos que tenemos que utilizar para protegernos contra choque y arco eléctrico. Ahora, vamos a evaluar los riesgos, ¿sí? Para definir claramente qué otros elementos podemos llegar a utilizar. Hay muchos, ¿sí? Pero siempre, para resumir, necesitamos atender la seguridad eléctrica desde la ingeniería, los procedimientos, la calificación del personal y los elementos de seguridad eléctrica. Y aunque quisiéramos siempre eliminar el riesgo, que es la prioridad de la norma, el hecho de inclusive querer eliminarlo de forma temporal requiere justamente controlar el riesgo, porque nos vamos a exponer al establecer la condición de trabajo eléctricamente segura. Entonces, es muy importante siempre considerar estos 4 pilares para que la seguridad eléctrica sea algo que podamos llamar un programa firme dentro de la organización y que podamos llevar a un nivel de proceso de mejora continua, ¿sí? Entonces, muy importante, comprender que las normas NFPA 70, 70B y 70E nos permiten tener la máxima seguridad posible para el personal y las instalaciones. Que la 70E es un documento vivo en constante evolución que tenemos que conocer, implementar para realmente tener programas efectivos de seguridad eléctrica, que a su vez nos va a permitir tener más confiabilidad, ¿sí? Del sistema eléctrico hacia la producción. Nos va a dar seguridad, satisfacción para el personal propio, contratistas, y lo más importante, la 70E contiene metodologías, información crítica para que un programa integral de seguridad eléctrica sea efectivo, para trabajar en esos 4 pilares que les mencioné y para tener una buena cultura de seguridad eléctrica, ¿sí? Así que bueno, fui algo rápido, es mucha información, mucho conocimiento que está, como les digo, en constante evolución. Nosotros trabajamos desde ISRC en todo lo que ustedes requieren para poder tener programas integrales de seguridad eléctrica. Sin problema, contáctenos, pregúntenos, para poder asesorarlos. Así que bueno, con esto invito nuevamente a Jorge, a María, para que podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Voy a sacar la pantalla y ahora los escucho a ustedes con las preguntas. Perdón. Ok, muchas gracias, Alejandro. Bravo. Mucha información, mucha evolución en la 70E. Me gustó mucho escucharte nuevamente. Siempre aprendo algo, ¿no? Y ahí, por la hora, tenemos muchas preguntas, pero creo que vamos a elegir como 2, porque ya ahí ultrapasamos 15 minutos del tiempo del webinar. No quiero adelantar mucho acá. Entonces, tenemos la primera pregunta de Alberto. En Europa, en la IS 60364-4, está establecido cómo se deben regular, elegir las
protecciones eléctricas de los tableros para que en caso de existir un contacto de un cable activo con su envolvente metálico, no se afecta a la persona que está tocando dicha envolvente. ¿Cómo se protege en Estados Unidos según la NFPA? Bueno, a ver, nos fuimos a algo muy particular y europeo, ¿no? Pero que bueno, que es muy importante cómo se maneja esto a nivel de instalaciones eléctricas. Es importante destacar que un tema son las instalaciones, otro tema es la forma en que administramos la seguridad. Desde el código eléctrico tenemos que diseñar, instalar, utilizar sistemas apegados al Código Eléctrico Nacional para que estos resulten seguros. Cuando hablamos de la NFPA 70E, estamos hablando de medidas de seguridad que podemos implementar para gestionar la seguridad en el día a día en sistemas ya instalados, ¿sí? Esta aclaración la hago porque muchas veces se mezcla todo, ¿no? Lo que es instalación, mantenimiento, seguridad, cuando en realidad tenemos documentos que separan claramente esto. Entonces, en términos de seguridad eléctrica en tableros, en equipos, el correcto diseño, la correcta instalación, las protecciones eléctricas, fundamental, barreras que por diseño existen en los equipos, protecciones diferenciales, ¿sí? Utilización de protecciones como GFCIs, lo que son Ground Fault Circuit Interrupters, interruptores de falla a tierra, son algunas de las medidas que se utilizan en Norteamérica para que, bueno, que el personal que interactúa con circuitos eléctricos energizados expuestos pueda estar seguro. Pero de nuevo, hablando de 70E, programar, planear los trabajos de tal manera que el acercamiento a esos equipos, a esos conductores, sea seguro. Persona calificada, respetando fronteras, usando elementos, utilizando equipos de medición, con planificación, autorización. Por ahí se atiende ese aspecto de manera efectiva. Perfecto. Solo un comentario. Tuvimos un accidente hace poco en Brasil porque tenían todo en el tablero, los EPPs, se cambiaron algún equipo y no hicieron la readecuación. Entonces hubo un accidente con energías superiores a que estaban protegidas el trabajador. Entonces, lo que tú digas es importante, ese PDCA, ¿no? Siempre hacer el chequeo, ¿no? Claro, y ese punto es muy importante porque no solo hoy estamos en un momento crucial porque la metodología que calculó ese nivel de energía incidente se modificó y es la metodología que hace que se cambie el nivel de energía incidente. Ahora, también está obviamente que si tú hiciste un cambio en tu sistema eléctrico, debes actualizar el estudio. Pero hoy estamos en una situación que, aunque digas, bueno, yo ya hice el estudio, me lo terminaron el año pasado, estoy tranquilo, bueno, ojo, porque la metodología también te puede llevar a aumentar el riesgo. Sin duda, es dinámico, ¿cierto? Totalmente. Ahí la segunda pregunta, Alejandro, de Julio Márquez. ¿Es obligatorio hacer estudios de arco eléctrico en todas las instalaciones eléctricas de la empresa? ¿Con qué frecuencia? Exactamente que estamos hablando, ¿no? Perfecto, Julio, mirá, y para todos. La legislación obliga a realizar evaluaciones de riesgos, análisis diagnósticos, identificar, dimensionar los riesgos, comunicarlos, ¿sí? Entonces, partimos de que sí estamos obligados a hacer estudios que nos permiten reconocer y dimensionar los riesgos. Estos estudios se deben realizar en toda instalación, en todo el sistema eléctrico,
partiendo desde la acometida, ¿sí? Desde la interconexión con el sistema de la red nacional eléctrico, la empresa eléctrica, o la utility que decimos, desde ahí, pasando por generadores propios cuando los tenemos, bajando a todos los circuitos principales, secundarios, tableros de distribución, circuitos derivados, donde se manejen niveles de tensión y corriente que están dentro de los parámetros de la norma, o sea, por encima de 50 volts para dimensionar riesgos de choque, ¿sí? Y típicamente el arco eléctrico, estamos hablando de que empezamos a encontrar casos en 220 volts, ¿sí? Como referencia. Y de hecho los niveles más altos de energía de arco están en 220, 480, que son los sistemas más comunes en Latinoamérica. Entonces sí, tenemos que evaluar los sistemas eléctricos en toda nuestra instalación, a partir de edificios administrativos hasta llegar a instalaciones industriales, centros de trabajo, construcción, etc. Y conocer el riesgo, las distancias de seguridad, elementos de seguridad, todos los pilares. ¿Con qué frecuencia? Pues, primero, debemos contar con el estudio. Partimos de esa base. Cada vez que realicemos cambios que son significativos y que pueden alterar los niveles de riesgo, se debe actualizar el estudio, ¿sí? Entonces, si yo tengo un nuevo transformador, una nueva subestación que va a producir variaciones en toda la red y en ese circuito hacia abajo, sin duda tenemos que actualizar el estudio. Pero también cambios como interruptores de potencia principales, secundarios, que pueden alterar la energía aguas abajo de ese circuito. Entonces, lo que yo siempre digo es, hagan el estudio, asegúrense de quien lo hace esté calificado para hacerlo, ¿sí? Que le certifique ese trabajo, y manténganlo actualizado. ¿Qué es mantenerlo actualizado? Que yo lleve un procedimiento de administración de cambios al sistema eléctrico. Cada cambio que yo haga de una protección, un ajuste, una modificación, lo registro. Y cuando llega el momento que tengo suficientes como para actualizar el estudio, ¿sí? Ahí me hablan, dice Alejandro, hice estos cambios, ahí te los envío, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es modificarlo en el sistema, en la plataforma informática, correr los estudios, actualizar etiquetas, imprimir, enviárselas para que ustedes puedan pegarlas y estar seguros de que cada vez que alguien enfrenta un equipo donde existen riesgos, va a estar protegido adecuadamente. Que no exista esta probabilidad de que pueda estar por encima de la protección que está utilizando. Que ese por encima significa que cada caloría, ¿sí? Caloría y media que esté por encima, ya implica quemaduras de segundo grado en la piel. O sea que una variación como las que les mostré de 1.2 a 6 son quemaduras graves, extendidas en el cuerpo. 20 a 40, estamos hablando de que podemos llegar a quemaduras de cuarto grado, carbonización. O sea, es un tema delicado, muy delicado. Bueno, respondí y amplié un poco más. Claro. Perdón, me apasiono. Sí, lamentablemente vamos a tener que aquí terminar nuestro webinar, ¿no? Para que los que se quedaran hasta ahora, muchas gracias. Estamos ahí, Jorge, yo y Alejandro, para servirlos. Lo que necesiten con las prendas de protección, las telas de NIFOS, siempre la capacitación, la información, queremos darles siempre. Alejandro, tus últimas palabras, ahí dejo a ti. Agradecerte muchísimo, María, Jorge,
Milliken, Westex, por la oportunidad de poder transmitir este mensaje tan importante que es de la seguridad eléctrica y la aplicación de las mejores prácticas internacionales contenidas en la 70E. A toda la audiencia que se conectó, espero que se lleven este conocimiento como una semillita y que a través del tiempo esto crezca y se difunda a través de toda la región para que ese mensaje que siempre transmitimos de que queremos que los trabajadores vuelvan a casa todos los días sea una realidad. ¿Sí? Eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y se quedan tranquilos porque vamos a enviar todas las preguntas respondidas. Ahí tiene un homework, ¿no, Alejandro? También la grabación de este webinar. Muchas gracias, saludos a todos y cuídense mucho. Gracias, Jorge. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Alejandro. Gracias, María. Gracias, buen día. Bye.